nuevamente en Telema con estos especiales de Telema donde queremos traerle toda la actualidad y compartiendo esta hora con ustedes con el doctor Marcelo Varela, Sergio Roth quien les habla, y esta noche compartiendo este tiempo con el diputado nacional Rogelio Frigerio. Buenas noches, Rogelio. Muy buenas noches, muchas gracias por invitarme. Es un gusto. La verdad que la sorpresa de encontrarnos con Rogelio de Maciá, visitando la provincia, recorriendo Maciá. Sí, en realidad no tendría que ser una sorpresa porque yo estoy toda la semana recorriendo la provincia, los distintos departamentos. Hoy me tocó recorrer el departamento de Tala, así que estuve en Tala a la mañana, ahora estoy acá en Maciá, después sigo recorriendo. La idea es no dejar ninguna localidad de la provincia sin recorrer. Tenemos la obligación como políticos de estar cerca de la gente, de conocer la realidad de primera mano, que nadie te la cuente, uno tiene que conocer la realidad de primera mano y también del contacto directo con los vecinos surge también la solución de los problemas, porque a los vecinos, al ciudadano común, les sobra lo que a los políticos les falta, que es precisamente sentido común para resolver y analizar los temas. Rogelio, antes de tu pregunta, ¿venís acá como diputado nacional o también como dirigente del movimiento tuyo que tal vez sería conveniente que lo... Bueno, yo soy un dirigente de Juntos por Entre Ríos. Juntos por Entre Ríos. Juntos por Entre Ríos es el espacio que nos aglutina, que nos amalgama a más de 15 agrupaciones políticas, el radicalismo, el PRO, el desarrollismo, el GEN, distintos dirigentes del peronismo, socialismo. Digo, nosotros con mucha generosidad, amplitud y humildad hemos abierto nuestra coalición porque entendemos que hoy estamos tan mal que las ideologías pueden dejarse de lado y que lo que nos tiene que juntar es precisamente, como dije antes, el sentido común, ¿no? Que empezar a trabajar concretamente en resolver todos y cada uno de los problemas que se vienen repitiendo desde hace tantos años, hace 20 larguísimos años que nos gobierna el mismo signo político en la provincia sin resultados. Y lo que uno siente de los recorridos, de caminar por la calle y de estar en contacto con los comerciantes, con los vecinos en general, con las pymes, con los productores, es que hay muchísimo cansancio, es que la gente se cansó y el entrerriano está dispuesto a apostar por otra cosa. Y eso a nosotros nos da la tremenda responsabilidad de estar a la altura de esta expectativa de cambio, de estar preparados, de trabajar en los planes, de conformar los equipos de gobierno. No hay margen para la improvisación. Del 10 de diciembre del 2023 tenemos que llegar como Juntos por Entre Ríos y tener un plan de desarrollo y de transformación preparado para aplicarlo a la hora de asumir el nuevo gobierno. Y ese es el plan que se va preparando mientras se recorre la provincia. Por supuesto. Hoy ya tenés un diagnóstico con lo que estás viendo y recorriendo, cuáles son los reclamos más fuertes que tenés en la provincia. Sin duda. Los reclamos y la expectativa y la preocupación del entrerriano está puesto en lo mismo que hablábamos en la campaña del año pasado. Acá hay dos cuestiones fundamentales y que además están interrelacionadas, que es el trabajo y la educación, ¿no? Nosotros somos una provincia en donde la principal preocupación es el trabajo, y eso es una mala noticia por un lado, porque habla de precisamente la falta de trabajo, pero por otro lado es una buena noticia porque el entrerriano quiere trabajar. Entonces, si nosotros ponemos al Estado al servicio de la generación de empleo en el sector privado, vamos a empezar a solucionar la principal preocupación de los entrerrianos. Y la otra es la educación, porque sin una educación de calidad, sin una educación a la altura de las demandas del trabajo del siglo XXI, por más que tengamos trabajo no vamos a tener gente para ocupar esos lugares. Entonces, trabajo y educación van de la mano. Y después una agenda amplísima que incorpora la lucha contra la droga, el narcotráfico, la falta de infraestructura, de caminos provinciales, de salud, de inseguridad en general. Hay un montón de temas en los cuales también estamos trabajando, no solo en el diagnóstico, sino también en la solución, en las herramientas para dejar atrás estos problemas que se vienen repitiendo invariablemente desde hace tanto tiempo. Rogelio, cuando uno habla así de temas tan generales, ¿no es cierto?, donde sabemos que los problemas son... el hombre común sabe de los problemas que existen en el país y en la provincia. Pero claro, hablar, tal vez un programa como este no nos alcance, ¿no? Pero hablar de combatir o de mejorar la educación, generar fuente de trabajo, pero es el cómo. Bueno, estamos trabajando en eso. Ideológicamente, por ahí creo que estamos en ciertos periodos, ciertos procesos de que las ideologías están decayendo y lo vemos en el mundo también, ¿no? Pero te conocemos, no sé si
ideológicamente estás vinculado también desde el punto de vista familiar, con quien fue tu abuelo y tu homónimo, que fue un desarrollista que llevó adelante un plan de gobierno que casualmente generó todo el crecimiento que fue el gobierno de Arturo Frondizi. Sí, bueno, mi padrino además, Frondizi. Padrino. Sí, yo tengo esa impronta desarrollista sin duda y quiero un plan de desarrollo para Entre Ríos. Nosotros somos una provincia con un enorme potencial. Probablemente yo, que tengo la oportunidad de conocer a todas las provincias muy bien por mi trabajo profesional, pero también por haber sido ministro del Interior y Obras Públicas, puedo decir sin ninguna duda que Entre Ríos es la provincia que está más lejos de su techo, que tiene más para crecer, que ha aprovechado menos el enorme potencial que tenemos, por nuestra ubicación geográfica, nuestros ríos, nuestros puertos, nuestros recursos naturales, nuestros recursos humanos, nuestra gente de trabajo. No hay ninguna razón objetiva, ninguna razón para explicar por qué nos hemos transformado en la hermana pobre de la región centro, porque hemos visto cómo Santa Fe y como Córdoba se nos han alejado de la forma en la cual se nos han alejado en términos del desarrollo relativo. Nosotros no somos menos. Lo que ocurre es que venimos durmiendo una siesta eterna desde hace muchísimo tiempo, de la cual tenemos que despertar. Tenemos que despertarnos de la siesta, tenemos que ponernos de pie, tenemos que recuperar el orgullo entrerriano. Nosotros no somos menos que nadie. Y con ese espíritu, y con sentido común de nuevo, tenemos que empezar a aprovechar ese potencial que tenemos. Y los entrerrianos son conscientes de esto. No encontré todavía un entrerriano que me haya abierto las puertas de su casa, de su comercio, de su pyme, y que me haya dicho que se siente condenado a vivir de esta manera para siempre. Ninguno. Es decir, hay un espíritu de rebeldía que yo quiero despertar entre los ciudadanos entrerrianos para salir de esta situación, de nuevo, para despertarnos de esta siesta eterna, para que nos dé bronca que haya otras provincias, más allá del contexto general macroeconómico que todos sufrimos de hace tanto tiempo, hay otras provincias que han crecido más que nosotros, y eso a mí me da bronca, y me obliga a empezar a ver por qué sucedieron estas cosas, qué hemos hecho mal nosotros como entrerrianos, y empezar a corregir esos temas. Perdóname, ya que mencionaste eso, tal vez que hurgue en ese por qué, si en el diálogo, en el debate interno han podido entender, ya que encuentran esa necesidad, ¿qué pasó que se diferenció Entre Ríos de las otras provincias? ¿Ha sido un problema de que la nación, como en algunos casos se dice, no le envió los fondos necesarios, la subestimó frente a otras provincias? Yo creo que ha sido... ¿Qué pasó que Entre Ríos se distanció de las Yo creo que hemos cometido errores. Hemos perdido de vista que la prioridad de un gobierno tiene que ser generar condiciones para que haya trabajo genuino y de calidad en el sector privado, entre las pymes, los emprendedores, los comerciantes, los productores en general. Gobernar tiene que ser, o tiene que volver a ser, generar empleo. Y lo hemos perdido. Nosotros tenemos un Estado que está muy lejos de tocarle la puerta al comerciante, al emprendedor, para preguntarle qué necesita. Cuando el Estado te toca la puerta en Entre Ríos, vos te escondés porque sabés que te viene a sacar algo más, no que te viene a preguntar qué necesitas para crecer, para generar empleo. Bueno, necesitamos transformar esa idiosincrasia del Estado, necesitamos un Estado al servicio del que invierte, del que genera trabajo. Tenemos que cambiar el chip de la cabeza. Pero Rogelio, vos formaste parte de un gobierno que no fue tan exitoso en ese aspecto. Sin duda, y lo que tenemos que hacer cuando nos equivocamos. ¿Qué autocrítica te haces como...? Yo he sido muy concreto y muy drástico en la autocrítica cuando terminamos el gobierno. Nosotros no estuvimos a la altura de lo que la gente esperaba de nuestro gobierno, sobre todo en los temas económicos, que supuestamente era lo que mejor íbamos a manejar. Por supuesto que hay condicionantes, fuimos un gobierno muy débil, probablemente el más débil de los últimos 100 años, teníamos 1/3 de los diputados, 1/5 de los senadores, nada más, solo 5 de 24 gobernadores. A mí me tocó lidiar con la dificultad de crear condiciones de gobernabilidad. Me ha costado mucho como ministro del Interior hacerlo, lo hemos logrado, hemos sido el primer gobierno no peronista que ha terminado su mandato en muchísimos años. Digo, hay cosas que se han avanzado, hemos avanzado en la inserción de la Argentina en el mundo, hemos avanzado en la política energética, habíamos logrado recuperar el autoabastecimiento, avanzamos muchísimo en el federalismo, pero en otras cosas no pudimos. Decíamos, fuimos como los otros gobiernos, ¿no? Que no pudimos combatir la inflación, no pudimos crecer de manera sostenida. Lo importante cuando uno analiza el pasado es mirarlo para aprender de los errores. Lo que hace el kirchnerismo es todo lo contrario.
repite, hace 20 años que está en el poder o cerca del poder, y siempre repite los mismos errores, y no hace un ejercicio de introspección para ver en qué se equivocó y mejorar, sino que redobla la apuesta, llega y redobla la apuesta con lo mismo. Creo que eso habla de muy poca humildad y de muy pocas ganas de crecer y de aprender de los errores. Nosotros no podemos cometer eso mismo, tenemos que aprender de nuestros errores para no volver a repetir. Casualmente, ¿qué errores has aprendido en tu protagonismo como fuiste ministro 4 años del gobierno del ingeniero Macri, para no volver a cometerlo, si fuera el caso que volviera el PRO al gobierno nacional? No, el PRO no va a volver, porque nosotros somos una coalición. El primer error es no entender, pero está bien el punto, porque el primer error fue no trabajar como una coalición. Junto por Entre Ríos, nosotros no vamos a cometer ese error. Nosotros somos realmente una coalición, respetamos la identidad de los distintos partidos o agrupaciones políticas que integran Juntos por Entre Ríos. Va a ser un gobierno de coalición, todos van a tener participación. Si hay paso, van a ir a las pasos. Vamos a ir a las pasos, pero las pasos son solamente para que la gente elija dentro de nuestro espacio quiénes son los que mejor nos representan, nuestros valores, nuestras ideas. No puede ser un drama las pasos. Las pasos son para que la gente elija, para que la gente elija quién tiene que ser el que ponga la cabeza o la cara en la boleta. Pero los valores y las ideas no se pueden negociar, tienen que ser una sola. Nosotros tenemos que tener un solo programa de gobierno, un programa de transformación y de desarrollo para nuestra provincia. No puede ser lo importante la competencia de vanidades de políticos. Lo importante es tener herramientas para resolver los problemas concretos de la gente. La política se olvidó de para qué está. El político pasó a ocuparse de sus problemas, de ver cómo se acomoda para seguir en la función pública, de ver cómo acomoda la justicia para que no lo controlen, y se olvidó de trabajar para los problemas de la gente. Nosotros tenemos que salir de esa lógica. Bueno, Rogelio, eso es un poco el discurso de la casta que hemos estado luchando últimamente, de algunos políticos que algo de verdad tiene. Hay una casta que se autoprotege. Pero algo de verdad tiene, no sé, yo no hablo en esos términos, pero es cierto que la política en gran medida se olvidó de para qué está. Por algo hace 40 años que recuperamos la democracia y no hay ninguna variable económica o social en donde hemos mejorado. Entonces tenemos que hacer esa autocrítica. Pero en gran medida tiene que ver con que los políticos empezaron a hablar de sus problemas, de una agenda de la política totalmente divorciada de la agenda de la gente, de las preocupaciones del ciudadano común. Entonces uno ve, acá en Entre Ríos mismo, como lo que se discute en la legislatura, el Consejo de la Magistratura, todos temas vinculados con la justicia o con temas de la justicia de los políticos, pero no discutimos los problemas de la gente, cómo hacemos para bajar los impuestos, cómo hacemos para bajar el gasto improductivo, el gasto vinculado con los privilegios de la política o de los privilegios de sectores que la política apaña. Esos temas no están en discusión. Tenemos que volver a reconciliar a la política con la gente. Y eso lo vamos a hacer si empezamos a hablar solamente de los problemas del ciudadano. A mí nunca me van a escuchar hablar de otro político. Nunca. En general los políticos hablan de otros políticos, se pasan facturas, se sacan el lazo de la responsabilidad, pero los temas de la gente, los temas que se hablan en la mesa familiar, nunca forman parte, o forman muy pocas veces parte, de la discusión de los políticos. Y eso es un tremendo error, porque genera una grieta entre la política y la ciudadanía que le hace mucho daño a la calidad de nuestra democracia. Rogelio, siendo diputado, también estás recorriendo la provincia y estás viendo la actualidad, porque sos diputado, pero a su vez mirando a futuro, como decís, para el periodo que se viene. Y hablas de una grieta que la queremos reforzar, o al menos la quiero reforzar, como hemos hecho muchas veces en este lugar, con las personas que tienen lugares de autoridad. Y en la grieta, reforzar el concepto de lo que ha pasado en la provincia de dos costas. El concepto de dos costas. La provincia dividida en la costa del Paraná y la costa del Uruguay. Porque estamos hablando ahora de Entre Ríos. Es como que estamos con Maciá, con Tala, al centro de la provincia, del departamento, y esta provincia siempre ha tenido los recursos para la costa del Paraná, los recursos para la costa del Uruguay y el centro de la provincia olvidado. Sí, ahora que le vas recorrido, ¿lo has podido notar? Sí, yo la provincia la recorro desde siempre. Además vengo de un departamento también muy olvidado, que es el sur de la provincia. El sur de la provincia, y el norte lo mismo, digo, toda la frontera con es como que los Corrientes lo mismo. Van para las dos costas y pero lo que pasa es que mi padre solía decir, todo para las costas. Lo que pasa es que no hay, pero también
vas a la costa del Paraná y te dicen que todo va a la costa del Uruguay o a Concordia, porque siempre tenemos gobernadores de Concordia, como que el poder se hereda en la provincia, ¿no? El gobernador le pasa el poder al intendente de Concordia. También tenemos que romper con esa lógica. Sí. Digo, ¿no? Cuando el poder se hereda, como ocurre en general en nuestra provincia, lo que pasa es que el que asume no tiene el incentivo para transformar la realidad, todo lo contrario, tiene el incentivo para sostener el status quo, lo que lo ha beneficiado, porque es heredero de ese poder. Nosotros necesitamos salir a la conquista del poder para transformar la realidad. Nosotros necesitamos transformar la realidad le duele al entrerriano, no es una realidad que le guste, entonces la tenemos que transformar. Y la política tiene que volver a ser la herramienta más efectiva de transformación social, de transformación de la realidad. Y para eso, de nuevo, lo primero que tenemos que hacer es hablar de los problemas de la gente. Tenemos que tener un plan de desarrollo integral para la provincia, para la costa del Paraná, para la costa del Uruguay, para el centro de la provincia, para el norte, para el sur. No puede ser que en el centro de la provincia, como es el departamento de Tala o el departamento de Villaguay, no tengamos un centro de logística e industrial como nos merecemos tener. No tenemos ni siquiera parques industriales. Digo, y en el centro de la provincia, donde tendríamos que tener mayor desarrollo de parques industriales. Y hay capacidad industrial. Por supuesto que hay capacidad industrial. Vengo de visitar la escuela técnica de Tala. La verdad que hay mucho potencial, pero claro, se reciben después de 7 años de estudio en la escuela número 1 de Tala, y se tienen que ir, porque no hay una industria, una sola industria donde poder trabajar de eso. La verdad que nos quedaríamos toda la tarde hablando con Rogelio. Me quedan 2 preguntas para hacer porque es diputado y está en boga el tema. Uno, las PASO, que es la ley de las PASO. ¿Se votará a favor? ¿No salen? Fíjate que es otro tema que a la gente no le importa. Estamos discutiendo las PASO, estamos discutiendo o viendo cuándo va a ser la fecha de las elecciones y la gente no llega a fin de mes, no llega a la primera quincena. Entonces es un tema que a la gente no le importa, pero que llena la mesa de discusión de la política. Nosotros vamos a competir como Juntos por Entre Ríos, como sea, porque si la gente quiere cambiar, no va a haber ninguna especulación por parte del oficialismo en términos de reforma electoral que pueda evitar ese cambio. Y sobre la ley de humedales, que también se está tratando en el Congreso, ¿han tenido alguna posición al respecto? O porque parecería ser que cada vez que hay un incendio sacamos una ley para apagarlo. Pero no vamos a apagar los incendios con leyes, vamos a apagar los incendios con gestión del gobierno nacional y también de las 3 provincias involucradas, de Buenos Aires, de Santa Fe y de Entre Ríos. Y por supuesto de un trabajo coordinado entre las 3 provincias y el gobierno nacional, cosa que no existe hoy. No existe gestión, no existe coordinación. Las leyes no nos van a solucionar el problema. Por supuesto que hay una sequía tremenda, como nunca antes se vio. Por supuesto que hay una bajante del río Paraná que también hace que los arroyos del delta del Paraná se sequen y eso contribuye a que haya más incendios. Pero como Estado tenemos que trabajar en la prevención, tenemos que trabajar en la mitigación de los incendios y tenemos que trabajar también con toda la fuerza de la ley si hay alguien que provoca esos incendios, ya sea un productor, un turista, un cazador, lo que sea. Tiene que haber un Estado que vaya y tome cartas en el asunto. No podemos tener un Estado que se cruza de brazos y se pasa la pelota y la responsabilidad unos a otros. La ley de humedales es importante. Yo estoy trabajando y trabajamos en un proyecto, a nuestro juicio, mucho mejor que el del oficialismo, que el del kirchnerismo. Pero una ley de humedales no soluciona el problema de los incendios. El problema de los incendios se soluciona con un Estado presente y con capacidad de gestión. Y finalmente la ampliación de la Corte, que va ahora a diputado. Otro tema que a la gente no le importa nada, absolutamente nada, y que llena el tiempo y la energía de nuestros políticos. ¿A quién le importa? Salgamos acá en Maciá a preguntarle a algún vecino si le importa el cambio del Consejo de la Magistratura. A ninguno. A la gente le importa ver a sus políticos trabajando en los problemas concretos, lo que le quita el sueño al vecino, no en estos temas. Mirá, tenemos muchos para hablar y ojalá que podamos volver, porque ese tema que vos estás diciendo, yo disiento totalmente, como abogado te puedo decir que al hombre de a pie, que tiene que llegar con un recurso extraordinario por una sentencia arbitraria, no tiene una corte que le resuelva los problemas. Entonces tampoco esta corte da ninguna solución, sacando de lo político de por medio y de los intereses de los políticos, como vos bien decís. Sí, pero el problema, perdóname, el problema no es la Corte, no es solo la Corte, no es solo el Superior Tribunal ni la Corte Suprema de Justicia. Es la administración de justicia. Bueno, la administración de su conjunto. Sí, que el político se ocupe
del Tribunal Superior, de la Corte Suprema y todo, no lo hace por la gente, no lo hace por el vecino o los problemas legales que sufre el ciudadano. Estamos de acuerdo. Lo hace para buscar la impunidad. Y en eso yo no me voy a sumar. Ese es otro tema. Nos quedamos sin tiempo, pero auspiciamos que no sea la primera ni la última vez. Yo encantado de venir cuando podamos tener, inclusive poder organizar algún tipo de debate, el día que tengas cuando ustedes quieran un contrincante, si es que vas a ser seguramente la cabeza electoral de tu falta todavía movimiento, pero bueno, las puertas estarán abiertas, Rogelio, y mucha suerte en tu actividad. Gracias. Sí.